Hola, soy Marta, estos no solo clásicos y hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablar, como el título, como reza el título, de mujeres, escritura y salud mental, o lo que es lo mismo, escritoras aquejadas de algún tipo de problema mental. Llevo ya unos meses leyendo libros de este tipo para preparar este vídeo. En principio iba a leer a muchas más autoras y muchas más obras, pero he decidido que hasta aquí llego, que quizás el año que viene o el próximo lea más sobre esta temática, pero a mí me pasa factura este tipo de lecturas, me afecta emocionalmente, me deja hecha polvo, sinceramente, y he decidido que voy a parar porque he leído muchas seguidas cómo se sienten ellas con esta enfermedad mental, cómo se sienten ellas dentro de las instituciones psiquiátricas, y es devastador, es terrible, es muy necesaria la lectura, pero quizás no hacerlo como lo he hecho yo, que es muchas obras seguidas unas detrás de otras, o sea, tomaros un poco de respiro entre unas obras y las otras, pero sí es cierto que es muy necesario leer sobre esto porque si no tenemos enfermedades mentales no entendemos a quienes las padecen, y al leer a estas autoras yo creo que nos podemos sentir más cerca de cómo, más cerca, no cerca porque supongo que hay que padecerlo para saberlo, ¿no? Pero sí podemos entender un poco más a las personas con este tipo de problemáticas. Voy a leer una frase, una frase que escribió Alda Merini en La loca de la puerta de al lado, que es un libro que ya os reseñé hace tiempo en el canal y que fue de los que más me impactó, la verdad. Ella dice lo siguiente, dice: no es cierto que la esquizofrenia genere arte. La esquizofrenia es un abismo y una grieta simultánea entre la ley del silencio y la inteligencia. Desde aquí grabo yo este vídeo, desde esta máxima que dice Alda Merini de la esquizofrenia no genera arte. Yo lo generalizo y digo, la enfermedad mental no genera arte. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay una idea en ciertos sectores un poco generalizada. Yo creo que en alguna parte leí que viene de André Breton esta idea de que todo artista tiene un desequilibrio mental, o lo que es lo mismo, que las enfermedades mentales a través de ella se desarrolla la genialidad artística. Esto es romantizar las enfermedades mentales y yo no estoy hablando desde este punto. Yo no estoy romantizando aquí las enfermedades mentales. Yo no creo que una enfermedad mental te lleve a ser un artista. Yo creo que los artistas lo son y que muchos de ellos, debido a la hipersensibilidad que tienen y a traumas y problemas vitales y demás, desarrollan una serie de enfermedades mentales que pueden representar o no representar en su obra. Estas autoras de las que yo voy a hablar sí han dejado plasmada en parte de su obra sus vivencias y sus dolencias, ¿no? Debido a sus enfermedades mentales, pero ellas eran artistas de antes, o sea, no es la enfermedad mental la que las hace artistas. Quiero dejar esto claro porque se romantiza mucho la enfermedad mental, que es una cosa terrorífica que yo afortunadamente no sé lo que es, pero según voy leyendo estas obras me quedo devastada. Entonces, desde aquí lo trato, desde la no romantización. Es una enfermedad, la enfermedad mental, y afecta a quienes la padecen, pero no los convierte en nada, no los convierte en artista. El artista lo es porque lo es, no porque es una enferma mental. Bueno, una vez explicado esto, ya que hablé de Alda Merini, me vais a ver consultando la libreta porque hay muchísimos nombres. He leído autoras suecas, danesas, me cuesta quedarme con los nombres, así que voy a utilizar mucho el cuadernito para apoyarme y para recordar nombres. Pero bueno, como empezamos ya hablando de Alda Merini, pues voy a recordaros que Alda Merini es una de las primeras autoras que yo leí que habla de su enfermedad mental. Ella la llama locura, de manera que yo cuando me refiero a ella como loca, me refiero a ella como loca porque ella se lo llamaba, no estoy utilizando el término de manera despectiva, eso quiero que quede claro. Ella consideraba que la locura no la había convertido en artista, de hecho lo dice en la frase que os acabo de leer, pero sí que utilizó la locura, ya no es lo que digo, sí que utilizó la locura para crear arte de una manera distinta, de una manera diferente, desde una perspectiva distinta. Es decir, se aprovechó de la locura. En vez de que fuese un inconveniente en su vida y en su arte, trató de que fuera una arista más dentro de su desarrollo artístico. Fue ingresada en instituciones psiquiátricas en contra de su voluntad en varias ocasiones. Recalco esto de que es en contra de su voluntad porque sí es cierto que cuando alguien pierde el contacto con la realidad
uno no sabe muy bien cuál es la mejor manera de actuar ni qué se puede hacer para ayudar a esa persona, pero aunque lo único que se pudiera hacer fuera, contra su propia voluntad, encerrarla en un hospital psiquiátrico, y utilizo la palabra encerrarla porque es encerrarla, ingresar es otra cosa, ¿vale? Encerrarla en un hospital psiquiátrico, aunque fuera la única opción, sigue siendo una opción tremendamente violenta contra el individuo. O sea, yo lo veo así. Aunque no haya más opciones, que no sé si las hay porque no soy psiquiatra y por lo tanto yo no puedo aportar soluciones ni hablar de un tema que desconozco. Yo solamente hablo desde la perspectiva aterradora que supone para un ser humano ser encerrado en un lugar del que no sabe cuándo va a salir o si incluso va a salir algún día. Bueno, ella fue encerrada en varias instituciones psiquiátricas y sufrió terapias de electroshock y con las terapias de electroshock perdió muchísima memoria. Y esto la tenía completamente, como a otra autora de la que vamos a hablar más adelante, completamente horrorizada, porque con la pérdida de memoria se pierde también la identidad. Cuando tú vas perdiendo memoria de quién fuiste, memoria de tu pasado, parte de tu identidad queda en entredicho. No sabes quién has sido siempre. Y quién eres ahora también de alguna manera se encuentra como en arenas movedizas, porque has perdido memoria, has perdido tu pasado o parte de tu pasado. Otra de las autoras que leí es la danesa Tove Ditlevsen, con su trilogía de Copenhague, probablemente la obra que más me ha hecho reflexionar de todas las que leí, porque la divide en 3 etapas. Ahora se puede comprar en un solo volumen las 3, pero sería infancia, adolescencia y la última parte es la que habla de sus dependencia, puede ser, porque es la que habla de su drogadicción. Ella era drogadicta, dependía completamente de las drogas y eso la lleva a una depresión aguda y la depresión aguda a su vez la lleva a varios centros psiquiátricos. Al contrario que todas las demás autoras de las que vamos a hablar, Tove, sin embargo, en el psiquiátrico se sentía en paz. Decía que sentía la paz que no era capaz de sentir en la vida. Sin embargo, esta paz que sentía en el psiquiátrico tampoco la ayudó a mejorar, puesto que ella termina suicidándose, por desgracia. Es una obra que a mí me resultó impresionante porque habla no solamente de la dependencia de lo que supone las drogas para el individuo, depender de las drogas para el individuo, de lo que supone una depresión, de lo que fue estar encerrada en un hospital psiquiátrico, sino que habla de lo difícil que es ser artista cuando además se es esposa, se es madre y se es hija, porque una mujer siempre tiene muchos deberes como hija, muchos deberes como esposa y muchos deberes como madre. Reflexiona acerca de muchísimos ámbitos de la vida. Me pareció una obra interesantísima, la trilogía de Copenhague, muy dura, muy reflexiva y muy a medio camino entre Sylvia Plath y Una habitación propia de Virginia Woolf. Por cierto, no voy a hablar de Virginia Woolf, que también tuvo enfermedades mentales, porque no la releí. O sea, iba a seguir releyendo autoras desde esta perspectiva y ya os digo que hubo un momento que dije, tengo que parar porque a mí me está afectando, me estaba generando una angustia leer esta literatura constantemente que decidí parar. Bueno, pues Tove Ditlevsen, la trilogía de Copenhague, es de las obras que más me hicieron reflexionar y que más me gustaron. Una de las obras que más sufrí fue Niña de octubre, de la sueca Linda Bostrom. Linda Bostrom tuvo una vida complicada que la llevó a padecer una depresión muy profunda, fue encerrada en varias ocasiones, llamaba a su depresión la inerte oscuridad y ella reflexiona en esta obra acerca de quién eres y quién no eres después de pasar por un hospital psiquiátrico. Le ocurrió lo mismo que a Alda Merini. Debido a la terapia de electroshock perdió muchísima memoria y uno de sus grandes pavores era la pérdida de identidad que había sufrido debido a la pérdida de memoria por culpa del electroshock. Perdió tanta memoria que partes enteras de su pasado para ella estaban en blanco. Años enteros de su vida habían desaparecido de su memoria y ella consideraba que eso dejaba coja a la persona que era en el presente, porque perder el pasado era ser un ser incompleto en el presente. Es terrible, terrible. Esta obra es durísima. Junto con la de Janet Frame, fue una obra que no pude leer
seguida, tuve que darme días por el medio porque era demasiado angustiosa para leerla toda seguida. Es de las obras que considero más necesarias por la visión que te da del enfermo mental, de la enferma mental en este caso, y todo lo que pierde, ¿no? Era Aldamerini, se me olvidó cuando hablé de Aldamerini leeros la descripción que ella da del psiquiátrico. Perdón, que voy saltando de un lado para otro, pero decía Aldamerini: el psiquiátrico son puertas que dan a huecos cerrados con llave y con mirillas para ser observados. Y esta idea de Aldamerini se repite otra vez en Linda Bostrom. Es decir, ambas conciben el psiquiátrico como un lugar en el que has perdido completamente la libertad, porque entras en un lugar lleno de puertas cerradas, del que no solo no sabes cuándo vas a salir, sino que ni siquiera sabes si vas a poder salir de él. Y también un lugar en el que pierdes tu derecho a la intimidad. Esto que dice Aldamerini de puertas con mirillas para que te observen, ¿no? Desde fuera. Pierden el derecho también a la intimidad. Que repito, que yo no sé si hay maneras mejores de tratar a un enfermo mental y probablemente no las haya, que todas ellas fueron enfermas mentales a principios y mediados del siglo XX y que seguramente la psiquiatría ha evolucionado muchísimo, que repito, no lo sé, pero que el hecho de cómo ellas han vivido esta situación y cómo nos la cuentan hace que sea absolutamente aterrador. Otra de las autoras que releí fue Sylvia Plath. Anne Sexton no la releí, pero es una de mis poetas favoritas. Hablo de las dos porque para mí Sylvia Plath y Anne Sexton son dos de las grandes poetas norteamericanas del siglo XX. A Sylvia Plath se le ha dado el lugar que merece en la historia de la literatura norteamericana, pero no así a Anne Sexton, que es injustamente olvidada en mi opinión. Cuando Sylvia Plath escribió unos diarios terribles que se publicaron mermados porque su marido arrancó aquellas partes en las que peor lo dejaba. La vida con el marido no fue fácil y parece ser que agudizó su enfermedad mental. Era bipolar, tenía un trastorno afectivo bipolar, Sylvia Plath, y acabó suicidándose, por desgracia, y cuando Anne Sexton se enteró de que su amiga, a la que admiraba muchísimo, se había suicidado, dijo algo así como, estoy citando de memoria, ese suicidio debería haber sido mío, o esa muerte debería haber sido mía. Lo que quiere decir es, soy yo la que debería haberme suicidado. Anne Sexton tenía una depresión muy profunda y también unos años más tarde se suicidó, dejando una obra de una calidad literaria extraordinaria, que ya os digo, en mi opinión, muy injustamente olvidada. Sylvia Plath plasma parte de todo esto que ella siente debido a su enfermedad mental y su desarrollo vital en La campana de cristal, una obra que hay que tomar aire para leerla porque de verdad que es impresionante, necesaria, sí, todas estas obras son muy necesarias, pero también hay que saber cómo leerlas, cuándo leerlas, en qué estado de ánimo estás tú, porque es que te dejan devastada. Sylvia Plath, ya os digo, una de las poetas más angustiosas que uno puede llegar a leer y también más geniales. Junto a ellas leí también a Wei-Jung Wan, Todas las esquizofrenias. Wei-Jung Wan es una autora de la que yo nunca había oído hablar y de la que solamente leí Todas las esquizofrenias. Es una autora norteamericana de familia de inmigrantes taiwaneses. Se le detectó muy tardíamente la esquizofrenia. Y recuerda ella en la obra cómo va caminando por el, por el campus universitario y cómo va bien. Tiene, al igual que Sylvia Plath, un trastorno afectivo bipolar, pero se juntan con otro tipo de trastornos. Ella tiene visiones, ¿no? Alucinaciones, y va por el campus y ve figuras horrorosas, horripilantes. Quizás es la obra más completa de todas las que he leído porque aborda, la autora, vaya, ahora me ha dado por toser, aborda múltiples facetas de su trastorno. Primero, una faceta mucho más objetiva, ¿qué es su trastorno? ¿Cómo aparece diagnosticado? ¿Cómo aparece nombrado? Pero luego, junto a esa objetividad, aparece una visión mucho más subjetiva de la enfermedad, cómo la vive ella, cómo la ha sufrido y la ha padecido ella, cómo han sido sus encierros contra su voluntad en instituciones psiquiátricas, cómo lo ha vivido, la despersonalización y deshumanización que vivió en estos encierros.
pero también cómo eran sus intentos de parecer normal. Esto me entristeció tanto. Fijaos que todo lo demás es terrible, pero qué triste es cuando alguien quiere hacerse pasar por normal, cómo se maquilla, cómo se peina, cómo se viste, para ser percibida como normal y no ser encerrada en un sitio, ¿no? Como es un hospital psiquiátrico. Ya digo que quizás sea la obra más completa de todas ellas, porque aborda desde muchas perspectivas la enfermedad que padeció. Para mí, junto a Sylvia Plath y Janet Frame, la más genial de todas las escritoras de las que estoy hablando aquí, porque hasta ahora todas las que he nombrado, estas obras que os he ido nombrando, tienen más de testimonio vital, personal, que de obra artística. Sin embargo, La campana de cristal de Sylvia Plath es una obra conscientemente artística, aunque sea una obra también testimonial. Rostros en el agua de Janet Frame es una obra, aunque sea testimonial, claramente con una intención artística. Y la obra de Única Thurn es una obra con una clarísima intención artística. Es una autora genial, tristemente, injustamente olvidada, una de las mejores autoras europeas vanguardistas que ha existido, de una genialidad extrema y tan olvidada, tan poco leída. Única Thurn tuvo una vida muy triste. Venía de una familia que hoy hubiéramos llamado poliamorosa, o polisexual al menos. Cuando su padre viajaba mucho, ella adoraba al padre, su padre viajaba mucho y cuando su padre no estaba en casa, su madre dejaba entrar a sus amantes. Su padre también un buen día trajo a una mujer a vivir con ellos y sin explicarle nada a sus hijos, todos vivían y todos convivían juntos. La cosa es que Única Thurn no tuvo, digamos, una idea clara de qué es lo que estaba pasando, pero sabía que aquello no era lo normal en otras familias. Y hubo dos hechos que marcaron su vida. Tenemos una mosca que lleva 2 días aquí, no soy capaz de echarla de casa, estoy por ponerle nombre y adoptarla ya, porque vamos. Bueno, Única Thurn vivió 2 hechos terribles, que fueron, por un lado, encontrar a su madre y a uno de sus amantes en pleno acto sexual. Ella los llamaba arañas de 8 patas o monstruo de 8 patas o algo así. Rehuía a su madre después de eso, le daba pánico hablar con ella. Y por otro lado, lo que más le marcó, lo que verdaderamente le marcó, era una niña cuando todo esto ocurrió, lo que verdaderamente le marcó fue haber sido violada por su hermano mayor. A raíz de esto, ella empieza a ver a lo que llama el hombre jazmín. El hombre jazmín es un hombre, un ser, que ella empieza a tener alucinaciones, ¿vale? Y el hombre jazmín es un hombre que aparece en su vida, en sus sueños, pero también en la realidad, ya cree verlo por la calle, son alucinaciones, a partir de estos hechos tan traumáticos. Ella escribe 2 obras que se titulan Primavera sombría y El hombre jazmín, pero sobre todo El hombre jazmín es la obra en la que vemos su descenso a los infiernos de la depresión y de la enfermedad mental, que nunca llegó a ser del todo diagnosticada realmente. Ella tiene diversos amantes, con la idea del hombre jazmín siempre en mente. Los miraba un poco por encima del hombro porque ninguno de ellos era el hombre jazmín, hasta que un día cree verlo en carne y hueso en un hombre con el que tiene relaciones sexuales. Y a partir de ese momento, cuando ella se topa con el que cree que es la encarnación del hombre jazmín, empieza a tener un delirio numérico terrible. Los números le transmiten imágenes y le hablan del futuro, de lo que puede ocurrir. Estaba muy obsesionada con el número 9, cada vez que ve 2 9 juntos es que como que los pone uno contra el otro, empieza a darles vueltas, el 9, el 69, el 96, el 66, empieza a dar muchas vueltas con el número 9 y tiene delirios numéricos. Y digamos que todo este atosigamiento psicológico que ella está viviendo se calma cuando conoce, voy a leer su nombre, a Hans Bellmer, que es un fotógrafo que ha sido nefasto en su vida, aunque ella no supo verlo. Ella creía que
que estar con él la calmaba. Hans Bellmer la fotografió en múltiples ocasiones atada con una cuerda muy fina y muy apretada que parecía que le iba a cortar la carne. Si encuentro la fotografía en internet, os la voy a poner por aquí. Ella sufrió muchos abortos porque a él no le gustaba practicar sexo con preservativo. Luego ya esto es una definición de que era una bestia sin corazón, más que un hombre, permitir que ella pasara por todo esto. Ella, que psicológicamente no estaba bien, transigía con esto porque creía que él era su paz, ¿no? Cuanto más sometida estaba a él, ella lo decía, más en paz se sentía. Sin embargo, esa paz no fue suficiente porque un día se suicidó, se tiró desde lo alto del apartamento en el que vivía con él. Reza en su tumba una máxima que era amor mío, pronto me reuniré contigo, algo así, que lo escribió este tipejo, el tal Bellmer. Y luego cuando él murió lo enterraron juntos y en la lápida tiene la misma inscripción, bueno, en fin, sin comentarios hacia él. Porque evidentemente él, si estaba bien, mentalmente sano, veía que ella no estaba bien. Aprovecharse de una persona que psicológicamente no está bien para arrastrarla a tu terreno y sentirte tú mejor obligándola a hacer cosas o llevándola a hacer cosas que probablemente no haría si no tuviera esa enfermedad mental, pues no sé qué nombre darle a este tipejo, en fin. Para mí, ella es una autora extraordinariamente genial. El hombre jazmín es vanguardista, entonces está lleno de símbolos que hay que interpretar, pero son símbolos que no tienen ninguna complejidad, son símbolos que son muy fácilmente interpretables. Por ejemplo, cuando aparece el cuchillo relacionado con la violación que sufre a manos de su hermano mayor, por ejemplo, pues hombre, no es tan difícil interpretar ese tipo de símbolos. Es una autora genial y muy tristemente olvidada. No sé si os gusta la literatura vanguardista, a mí me encanta, ya os dije en varias ocasiones que la producción poética de la generación del 27 que más me gusta es la vanguardista. Bueno, voy a mirarla ahora porque tengo que recoger a mis hijos de una clase particular, es que si no, no tengo tiempo a grabar y no sé si me dará tiempo a hablar de la última de las autoras, que es una de las que más conmocionada me ha dejado y más bella me ha parecido su obra porque es literatura en estado puro. Estoy hablando de Rostros en el agua, de Janet Frame, que es de una belleza estilística impresionante. Bueno, Janet Frame es una autora neozelandesa. Yo he leído a Katherine Mansfield y a Elizabeth von Arnim y ya, para de contar. Una autora neozelandesa espléndida, de la que nunca jamás en la vida había oído hablar. Pertenecía a una familia humilde, su madre trabajó en el servicio de la casa de Katherine Mansfield, ella estudió para maestra, vivió el encierro en varias instituciones psiquiátricas. De hecho, estuvieron a punto, a ella la habían diagnosticado como esquizofrénica, pero supuestamente no es esto lo que tenía. Estuvieron a punto de practicarle una lobotomía, pero escribió unos cuentos, los envió a un concurso literario, ganó el concurso literario y eso la salvó de haber sido lobotomizada, que es que te dejan hecha un vegetal, para que nos entendamos. Cuando logra salir del hospital psiquiátrico, huye directamente a Reino Unido y se cambia incluso el nombre para no ser encontrada por sus parientes. Imaginaos el trauma que arrastraba. Bueno, pues convirtió ese trauma en una obra de una calidad extraordinaria. Rostros en el agua es de una belleza estilística impresionante, pero eso sí, hay que leerla con el convencimiento absoluto de que te va a romper, que te va a resquebrajar de arriba a abajo. Es una obra escrita en primera persona, pero no es testimonial, según ella, o sí es testimonial, pero ella dice que no es autobiográfica. Lo que pasa es que como habla de la estancia en varios hospitales psiquiátricos y tiene tantos puntos biográficos, pues nos cuesta creer que realmente no sea una biografía. Pero bueno, ella dice que no lo es, ya lo dice al principio de la obra. Una de las cosas que más me impresionó, antes de meterme en la parte puramente argumental, una de las cosas que más me impresionó fue la belleza de su estilo. La narradora alcanza ese punto en el que cuando habla, cuando narra, nosotros la vemos en un estado emocional. Es decir, la narradora no nos dice estoy nerviosa,
elimina los signos de puntuación de su narración y nosotros vemos cómo se abalanza ese discurso narrativo porque ella está nerviosa, porque ella no está loca. Es que lo que vamos a ver cuando leamos la obra es que ella no está loca. Recordad que nunca utilizó la palabra loca de manera despectiva, sino que es un término que se utilizaba en la época, que ellas mismas utilizaban para autodenominarse. Ella no tenía una enfermedad mental, o no lo que dicen que tenía, pero la desequilibran en la narradora, me refiero, la desequilibran dentro del de los hospitales psiquiátricos en los que está. Bueno, tengo que ir a recoger a mis hijos de una actividad extraescolar y sigo grabando sobre Janet Frame y sobre Rostros en el agua. Perdonadme, esto es conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Bueno, aquí estoy ya de nuevo para hablaros de Rostros en el agua, que os comentaba que la narradora me había parecido fabulosa. La historia es de las que te rompen y nos cuenta la historia, la vida en instituciones psiquiátricas de su protagonista. Está interesada sobre todo en mostrarnos el día a día en el hospital y también la vida y circunstancias de otras pacientes, no solamente las suyas. No sabemos por qué está ahí encerrada, lo importante es que está encerrada, no el por qué. Y lo que es muy angustioso es ver el miedo, el pavor que le tienen a los electroshocks, cómo viven supeditadas a si van a ser o no van a ser tratadas con electroshocks. Incluso cuando acaban de salir del electroshock, tienen inmediatamente el miedo a que al día siguiente puedan volver a ser tratadas. Tanto es así que la narradora protagonista se ofrece voluntaria para limpiar la sala en la que la jefa de enfermeras tiene una libreta donde apunta quién va a sufrir electroshocks al día siguiente. Entonces, ella hace todo, voy a leeros un fragmento, ella hace todo lo que se supone que tiene que hacer para no pasar por eso. Y sin embargo, un día ve su nombre en la libreta y ella dice, ¿pero qué había hecho? No había llorado, ni hablado cuando no tocaba, ni me había negado a pasar la fregona y la mopa, ni a ayudar a poner las mesas para la cena, ni a llevar el cubo rebosante hasta la puerta lateral. Era evidente que se trataba de un delito que yo desconocía y que no había incluido en mi lista, porque no era capaz de seguirle el rastro con el fluctuante reflector de mi mente hasta el oscuro interior de la inconsciencia. Fijaos cómo los electroshocks eran terapias de castigo para aquellas enfermas que eran rebeldes, o sea, te castigaban. Eras rebelde, te negabas a hacer algo como tú podías encontrarte mal un día y negarte a barrer no sé qué sitio y sabías que la pena que ibas a tener que pagar, el castigo que ibas a tener que pagar, era el electroshock, era una cosa terrible. Entonces te presentan en todo un panorama de enfermeras muy crueles que utilizan el electroshock como manera de aplacar a cualquiera que no hace lo que ellas ordenan de inmediato, y luego también a un plantel de médicos que nunca miran a las pacientes, que siempre están de paso, que tienen mucha prisa, que incluso cuando ellas quieren preguntarles algo ni siquiera las miran a los ojos, no son para ellos seres humanos, son simplemente, no sé, números, generalidades, ¿no? Las meten dentro de una etiqueta de esquizofrénica, no sé qué, no sé cuánto, o sea, era terrible. Y aún así, ella no era de las peores enfermas, o sea, las había que estaban todavía peores, o sea, ella era todavía de las operativas, pero había algunas que ya no eran ni siquiera operativas, que estaban ya más allá del bien y del mal y más allá de todo. Es tremendo. O sea, la lectura de esta obra es tremenda, por cómo vas viendo que relata con una lucidez extraordinaria todo lo que la rodea. Vamos viendo que esta persona realmente no está quejada de una enfermedad o no de lo que dicen que tiene, pero que el propio trato, el propio aislamiento, la propia crueldad, la propia deshumanización que sufre en sus carnes en este tipo de instituciones hacen que ella empiece a perder pie. O sea, tenga determinados comportamientos propios del lugar en el que ha sido encerrada. Es decir, que puedes no entrar loco en una institución, pero la institución te vuelve completamente loco. Ya digo que además la obra está narrada de una manera muy literaria, no es un simple testimonio de haber pasado por una serie de hospitales psiquiátricos, que a mí me merece todo el respeto este tipo de obras, pero es que esta
La campana de cristal o la obra de Alda Merini o la de Unica Thurn son mucho más que un testimonio. Autoras que han pasado por una enfermedad mental y por una serie de instituciones psiquiátricas con una intención claramente artística explican la realidad que vivieron en esos lugares y cómo se sintieron ellas encerradas en esos lugares. Es decir, es un ejercicio propiamente literario y literario de una calidad extraordinaria. Una de las obras que yo quería haber leído es El descenso de Anna Kavan, porque de Anna Kavan había leído Hielo. Recordaos que fue estuvo en mi podium, fue mi tercera mejor lectura en el año 2021 y esta autora me dejó completamente impactada y yo quería leerle El descenso. ¿Qué ocurre? Que yo llevaba ya muchísimas lecturas seguidas y para mí era... no quería seguir leyendo este tema, quiero aparcarlo durante un tiempo. A mí me hace sufrir este tipo de lecturas, las considero muy necesarias, pero considero muy necesaria leer una y luego dejarte un tiempo de descanso y luego si acaso leer otra e ir así espaciándolas. Pero francamente no todas seguidas como yo lo he hecho porque te afecta a tu estado también emocional leer determinado... o sea, los sufrimientos que ellas estaban viviendo. Pero Anna Kavan en esta obra, en Hielo, también... A ver, hay una parte de la crítica que considera que Hielo es como una especie de metáfora de su dependencia de las drogas y sin embargo yo Hielo la veo más como una gran metáfora de la depresión. Porque también tuvo enfermedades mentales, Anna Kavan también estuvo en hospitales psiquiátricos, pero ya os digo que no voy a hablar de ella a fondo porque donde más se ve esto es en El descenso. Os voy a dejar por ahí la portada. Yo no leí El descenso, me dijeron que era espléndida la obra, pero no la leí. Yo quizá en 2023, en 2024 yo me voy a dar un tiempo de dejar estas lecturas de lado, pero ya os digo que todas las obras de las que os he hablado en este vídeo son espectaculares, espectaculares por la realidad que nos enseñan, por un mundo al que no accederíamos de ninguna otra manera, porque los que no padecemos enfermedades de este tipo muy difícilmente sabemos lo que son, ni siquiera leyendo estas obras sabemos realmente lo que esta gente sufre, pero por lo menos nos acercamos a ver un poco el infierno en el que pueden encontrarse y a respetar este tipo de enfermedades que son tan silenciosas, porque cuando uno se rompe un brazo o tiene un problema en un pulmón o el problema es físico, es como que tienes algo, pero las enfermedades mentales están muy ninguneadas, muy estigmatizadas, peor que ninguneadas, están muy estigmatizadas. Hay que tener en cuenta que todas estas obras de las que yo os he hablado fueron escritas y publicadas en una época en la que no era como ahora, que siguen estando estigmatizadas, pero son mucho más visibles las enfermedades mentales. Es que era un estigma atroz y estas mujeres sintieron la necesidad de escribir. Una cosa que no os había dicho es que Rostros en el agua, uy, madre, fue escrita por la autora como recomendación de uno de sus psiquiatras a quien le dedica además la obra. Ella empezó escribiéndola, bueno, pues por recomendación. Sabéis que la escritura es una actividad que se recomienda muchísimo cuando tienes una enfermedad mental, ayuda mucho a conocerse, a bucear un poco en uno mismo y tratar de ver qué siente uno al ponerlo en palabras. Primero tiene que pensarlo, tiene que reflexionarlo. Es una actividad que ayuda muchísimo, incluso ayuda cuando no tienes enfermedades mentales, cuando simplemente tienes un lío en la cabeza, ayuda mucho ponerse a escribir sobre algo de lo que no te aclaras. Parece como que va tomando forma, ¿no? Una vez que lo pones en un texto escrito. Es una actividad que yo recomiendo muchísimo. O sea, más allá de que uno tenga o no tenga enfermedades mentales, yo no las tengo, pero siempre he escrito, siempre que he tenido una duda, siempre que he tenido un problema y no he sabido cómo resolverlo, siempre que he tenido una emoción que no sabía muy bien de dónde venía, me he puesto con un folio en blanco, me he puesto a escribir y el nudo se deshacía. O sea, a mí escribir siempre me ha ayudado a entenderme mejor. Por eso entiendo que a estos psiquiatras, a estas enfermas mentales, les recomendaran este tipo de actividades. ¿Qué he sacado yo en claro de todas estas obras que he leído y de todas estas autoras que he ido conociendo? Algunas, como Anne Sexton, Sylvia Plath y demás, ya las conocía de antes, pero otras para mí fueron completamente nuevas. Por cierto, otra de lo que no he hablado, porque no he revisado su obra, pero que encajaría muy bien aquí, es la inmensísima Alejandra Pizarnik, que también decidió poner fin a su vida, también se suicidó, tuvo muchos problemas debido a su enfermedad mental.
pero ya os digo que como no he ahondado, la leí hace muchísimo tiempo y no la he revisado ahora, pues no puedo hablar a fondo de ella, pero es una de estas autoras que es espléndida como poeta y sus diarios son de verdad imperdibles. ¿Qué he sacado yo en claro de la lectura de este tipo de autoras? Bueno, he sacado en claro cosas muy negativas siempre, y es la inmensa soledad en la que se ven sumidas las enfermas mentales, por lo menos estas que yo he leído, no sé cómo será en la actualidad. Nadie las entiende, y el hecho de que nadie te entienda y para ti sea tan difícil hacerte también comprender en una enfermedad que es tan silenciosa, tan desconocida, hace que vivan completamente aisladas, aunque estén rodeadas de gente, pero muchas veces ni siquiera están rodeadas de gente. Todas estas mujeres que cuentan sus experiencias se encuentran solas y desamparadas en medio de un medio hostil, que es un hospital lleno de médicos y enfermeras que no conocen de nada y no tienen por qué confiar en ellos. Entonces es un medio hostil, es un lugar hostil en el que les han arrebatado la libertad y la propia privacidad. Por lo que decía Alda Merini en el texto que os leí, son puertas cerradas con llave y con una mirilla para que alguien te observe, ¿no? Eso es la definición que ella ha dado un hospital psiquiátrico. Además de la soledad y la incomprensión, ejercen sobre ellas una violencia extrema. Y repito, no sé si hay una manera mejor de tratar a un enfermo mental, quizá ni siquiera haya otra de salvarlo de sí mismo. ¿Vale? Esto que conste que no es juzgar desde el desconocimiento, porque yo no entiendo cómo está el mundo de la psiquiatría, no he estudiado psiquiatría, no he tenido enfermos mentales y he ido a hospitales psiquiátricos, entonces estoy hablando solo de oídas de lo que estoy leyendo de autoras que fueron encerradas, siempre utilizo esta palabra porque es lo que son, encerradas, no ingresadas, encerradas contra su voluntad en hospitales psiquiátricos en el siglo XX, principios, mediados del siglo XX, algunas como mucho en los años 80, pero quiero decir que haya llovido mucho desde entonces. No sé si hay una mejor manera de tratarla, no sé si quizás sea la única de salvar a estas enfermas mentales de sí mismas, pero aún así se ejerce una violencia atroz contra un individuo al que se le arrebata todo lo que lo convierte en individuo, que es la libertad de decidir, la libertad de pensar. Claro que está mermada y claro que esta a veces pues, han perdido contacto con la realidad, pero repito, ellas perciben esa violencia, ellas viven esa violencia, se sienten que no son dueñas de su cuerpo, de su vida, ni de nada. Y es terrible, porque realmente no han hecho nada malo, no es haber cometido un delito e ir a la cárcel, que ya también cualquier encierro a un individuo es ejercer una violencia contra un individuo, pero hay muchas veces que no hay otra manera de proceder, ¿de acuerdo? Y yo eso lo entiendo, pero es que no han hecho nada malo estas enfermas mentales, o sea, tienen una enfermedad y están encerradas y ellas no entienden eso. Y es una violencia contra el individuo. La falta de libertad es una violencia. El no saber cuándo vas a salir es violencia. El que te hagan una serie de pruebas médicas y de terapias contra tu voluntad es violencia. Y además es violencia porque la propia prueba es violenta. La lobotomía es una bestialidad, el electroshock es violento. O sea, están sometidas a un nivel de estrés emocional empastilladas, y las pastillas muchas veces también te deshumanizan, te hacen vivir en una realidad alternativa, o estar constantemente adormecida, o estar constantemente idiotizada. Entonces yo solamente estoy hablando desde la perspectiva que estas mujeres me mostraron en sus escritos. Yo no conozco la realidad de la que podría hablar, por ejemplo, un psiquiatra o una enfermera de un psiquiátrico, o los psiquiátricos actuales como son, no lo sé. Yo hablo de lo que conozco a través de estas obras. Las enfermedades mentales me parecen aterradoras por todo lo que pierdes, por la falta de libertad, la falta de, como digo, de intimidad. Es que es aterrador todo esto. O sea, pensar que te van a encerrar en un lugar en el que una serie de médicos, aunque sea por tu bien, te van a estar observando, que no tienes derecho a nada. O sea, incluso para ir al baño, para salir o entrar de la habitación, que te van a medicar contra tu propia voluntad, si es necesario. O sea, que has perdido el derecho a decidir sobre tu vida y tu cuerpo. Eso es aterrador. Aunque sea la única opción de proteger a este tipo de enfermos, que no sé si es la única, es aterrador, es horrible y es ejercer violencia contra un ser humano. O sea, es así, yo lo percibo así, tal y como lo han vivido ellas y como lo he percibido yo al leerlas, es de una violencia atroz. Bueno, eso es todo. Ojalá hubiera tenido fuerza
para leer a más de estas autoras, pero uno también tiene que saber qué tipo de literatura leer en cada momento, cuándo parar de leer un tipo de literatura. Hay literatura que es necesaria como esta, pero también puede hacer daño. Y entonces hay que respirar y darse un tiempo. Quizá el año que viene pues lea otras que me han quedado por el camino, como por ejemplo releer a la gran Pizarnik o a Virginia Woolf o a tantas otras que me han quedado en el tintero, que son muchísimas, y grabar otro vídeo. No lo sé, no prometo nada, porque ha sido una experiencia muy dura, quizá por cómo me lo propuse, que fue leer continuamente este tipo de obras y además no comentarlas con nadie, porque excepto Rostros en el agua, que para mí fue una lectura tan impactante que cuando acabé de leerla con mis dos grupos de lectura lo dije, acabé de leer Rostros en el agua y estoy que me debato entre la belleza extrema de la obra, porque es bellísima, y la dureza de lo que nos cuenta, porque a mí me afectaba. Me pasó con Anna Kavan también cuando leí Hielo. Son obras que tú tienes que también darte tu tiempo y decir, pues mañana no la leo, ya sigo pasado, porque son muy duras las experiencias que narran. Y sobre todo muy duro el hecho de saber que son experiencias reales. No es una invención, es que son experiencias reales, es que han vivido esto estas mujeres. Y eso es lo que lo convierte en una lectura tan necesaria y tan dura a la vez. Bueno, esto es todo lo que quería contaros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Por si acaso en el futuro voy a leer más sobre este tema, os agradecería que si conocierais otras autoras y otras obras testimoniales de este tema, me las dejarais en comentarios, por favor. Muchísimas gracias por haberme escuchado, como ya os lo había dicho, y hasta la próxima. Chao.